Hola, soy Albert Salvañ, trader intradía en mercado de divisas y creador de contenidos en forexperiences.com, y os doy la bienvenida a nuestro nuevo canal de Telegram. Gracias a las nuevas tecnologías tenemos nuevas formas de comunicarnos y no hemos querido dejar pasar esta ocasión para estar más cerca de todos los traders, de todos nosotros, justo en el instante en que las cosas suceden. Y este es el objetivo, daros información verídica, real, con nuestras consideraciones sobre lo que sucede en el mercado en tiempo real. Mediante esta aplicación en tu móvil podrás recibir al instante todo lo que sucede en el mercado. Estarás conectado con el mercado a través de nosotros. ¿Por qué Telegram? Hemos elegido Telegram porque es una app de comunicación pues mucho más evolucionada técnicamente que otras que puedas tener en tu móvil. Es una herramienta muy interesante que nos permite automatizar los procesos, eso los hace más ágiles y más directos, y además creo que es muy potente para todo tipo de cosas. Entonces lo puedes aprovechar también más allá de estar conectado al mercado de divisas. Te vamos a ofrecer aquí información directa sobre el mercado y sobre las distintas noticias que lo afectan, pero sobre todo el factor diferencial es que esa información va a ser en directo, en tiempo real. Además, también vamos a irte comentando cómo vamos modificando, cómo vamos adaptando nuestra operativa a todo lo que va sucediendo. Por lo tanto, tendrás en tu móvil los movimientos que realiza un trader a la hora de operar, a la hora de desarrollar su operativa de trading. ¿Qué debes hacer para conectarte a nuestra plataforma? Pues es muy sencillo. Tienes que darte de alta en nuestra plataforma de contenidos Trading Desktop, que además de tener acceso a nuestro Telegram, vas a tener acceso a multitud de herramientas que van a ayudarte a escalar y potenciar tu trading de una forma increíble. Y una vez estés registrado, enviarnos un mail o una comunicación a través de la mensajería interna de la plataforma indicando tu usuario de Telegram para que podamos enviarte un link y te puedas conectar. Accede ya a nuestro canal de Telegram, accede ya a las noticias y accede ya directamente a nuestra operativa y entra a formar parte de la comunidad de traders de forexperiences.com. Hola, buen fin de semana y bienvenidos de nuevo a nuestro programa de análisis de mercados tiempo real. Hoy vamos a tener un programa pues interesante y como siempre vamos a empezar con un poco el sumario de lo que ha sucedido esta semana. Hablaremos un poco de Jerome Powell y sobre todo de Donald Trump. Veremos un poco el análisis de todo el mercado, cómo se ha desarrollado la sesión semanal y comentaremos un poco pues lo compleja que ha sido y el momento de cambio y de indecisión que vemos en los mercados, y vamos a acabar como siempre con un pequeño apunte sobre nuestra estrategia, y hoy os vamos a hablar de cómo cómo nosotros concebimos la colocación de stops y cómo dimensionamos nuestro riesgo. Un tema muy interesante y muy importante de cara a desarrollar una operativa de trading. O sea que no esperamos más y adelante. Vamos a ver lo complicado, lo difícil que ha sido la semana de trading en los mercados y qué es lo que más ha influido pues en todo el desarrollo de la operativa. Una semana que ha estado centrada en dos principales focos, como vamos a ver. El primero de ellos, el primer gran personaje, es Jerome Powell, que ya el martes pues nos dejaba estas declaraciones: la volatilidad no impedirá la subida de tipos. Ponía de relieve el continuismo en el plan preestablecido por la Fed, ese plan de subida de tipos que al parecer pues no se ha visto alterado, y según Jerome Powell, que es el actual máximo mandatario, pues sigue, digamos, su curso tal como diseñó pues cuando estaba también Janet Yellen al frente. ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica que podríamos tener pues 3 subidas de tipos de interés durante este 2018. El plan original de la Fed es 6 subidas
en el periodo 2018-2019, por lo tanto corresponderían pues 3 subidas aproximadamente a este 2018. Esto nos deja una alternativa clara, y es que seguramente en este mes de marzo o abril podríamos acabar viendo la primera subida, porque si no las otras subidas, digamos, serían estarían muy juntas en el tiempo, y por lo tanto podrían causar un impacto en los mercados que nadie desea con toda seguridad. Lo que está claro es que se mantienen los objetivos, y esos objetivos pues marcan el tipo de interés en un nivel del 3% al finalizar este periodo 2018-2019. El mismo Jerome Powell, 2 días después, pues nos dice que la economía no muestra signos de recalentamiento ante preguntas en un comité del Senado del Congreso de los Estados Unidos, ahora no recuerdo bien. Remarca sobre todo que no hay señales de inflación en los salarios, no hay subida de salarios a pesar de pues ese fuerte descenso del desempleo, y que se espera un aumento en la creación de empleo, que se espera que este aumento de la creación de empleo siga sin una subida excesiva de salarios. Claro, esto nos deja una situación en cierta manera compleja, ¿no? Porque primero quiere decir evidentemente que la riqueza que se está generando no se va a repartir. Esta riqueza va a ir pues a las manos de los que dirigen o que los propietarios de las empresas, pero no va a ir a la ciudadanía en general, ¿no? A través de los salarios. Esto es lo que parece. Y un segundo aspecto a tener en cuenta es que si hay un aumento de la creación de empleo es porque las empresas prevén un aumento de la demanda de sus productos o de sus servicios, y eso implicará un aumento de las facturaciones. Si esos aumentos de las facturaciones no llevan asociada una carga que es el aumento del coste salarial, quiere decir que la gran mayoría de ese aumento de la facturación pues irá derivada a beneficios empresariales directamente, es decir, que podríamos entrar en un escenario de aumento de los beneficios empresariales en un periodo relativamente corto. Y bueno, luego para finalizar, acto seguido, pues Donald Trump nos deja la guinda de la semana, que es esta declaración de sus intenciones de poner aranceles o aumentar los aranceles sobre importaciones de aluminio y acero. El aluminio y el acero son la base de la producción industrial pesada, por lo tanto es una medida que tiene un impacto mucho más grande de lo que parece, y además pues beneficia directamente a una gran bolsa de electorado republicano en las pasadas elecciones, ¿no? Un electorado de un cierto perfil, ¿no? de trabajadores pues quizás no de mucha cualificación, que viven en zonas pues no del todo desarrolladas de los Estados Unidos, muy deprimidas económicamente después de años de reconversión industrial, y que ven en ese proteccionismo pues una revitalización de la actividad económica pues en sus respectivas zonas a través de pues las fábricas que anteriormente pues habían perdido competitividad, una competitividad que van a ganar ahora pues a fuerza de colocar esos aranceles, y por tanto pues van a lograr mejorar sus condiciones de vida, o al menos eso es lo que ellos esperan. Esto ha sido lo que nos ha deparado la semana en lo que a noticias se refiere. Vamos a pasar un poco el análisis técnico de los mercados al análisis más técnico de los mercados. Unos mercados que nos dejan, por ejemplo, un euro dólar con un cierre de 1,2321. Pero dentro de este 1,2321, que es muy parecido al nivel con el que abrió la semana, pues vemos que ha tenido un viaje de ida y vuelta al nivel de 1,22, que es esa zona de soporte vital importante en el largo plazo en el euro dólar. Las declaraciones de Trump y de Powell pues han hecho que el par testeara esta zona durante el jueves, incluso estuviera temporalmente por debajo. Después una reacción importante pues ha vuelto a situar al par por encima. Curioso, ¿no?, que datos del presidente de los Estados Unidos a favor del proteccionismo de ciertos sectores económicos importantes en su economía acaben revalorizando al euro, ¿no?, devaluando al dólar. Pero bueno, el mercado también a veces es un poco así, y habrá que analizarlo pues con profundidad. En el largo plazo, pues el euro dólar nos muestra una vez más
la vigencia de esta zona de 1.22. Con la libra dólar pues tenemos un movimiento parecido, un movimiento en el cual iniciamos la semana dentro de una zona de contención, una zona de control, un nivel de largo plazo muy importante, 1.4053. Este nivel lo hemos visto en repetidas ocasiones. Hemos visto un rechazo inicial en el nivel de 1.4053, se apoyó la directriz del movimiento alcista, pero vemos que ya hay una perforación el martes, un pullback ya de confirmación que ni siquiera toca a la directriz más importante del movimiento, y luego pues ya vemos con las declaraciones de Powell y de Trump, etcétera, etcétera, como el par pues se va hasta tocar prácticamente niveles de mínimos en 1.3714 aproximadamente. Por tanto, cerramos en 1.3801, alejados de ese 1.4053, que es el nivel de referencia en el largo plazo, aunque parece que durante la jornada del viernes pues una cierta consolidación, una cierta distribución de ese movimiento bajista pues ha provocado que rompamos una primera directriz del movimiento, una primera línea de resistencia, pero sin mucha intención. En el largo plazo esto nos deja pues bueno, una zona de 1.4053 como clara zona de referencia. Bueno, ahora es el turno del dólar yen, 105,72, movimiento también parecido a los que hemos visto en zona. Vemos que todos los pares están en esas zonas de control que llamamos nosotros, en esas zonas de resistencia o de soporte de largo plazo, cosa que demuestra que en el corto plazo pues también son muy importantes. Esas zonas son fundamentales para tener un poco una visión completa de cómo se están desarrollando los movimientos en los mercados. En este caso podéis ver que es prácticamente calcado lo que hemos visto, por ejemplo, en libra dólar, con una fase inicial en la cual incluso estamos por encima de la zona de soporte, una perforación. Esta perforación sucede durante la jornada del miércoles a las 4 de la tarde, no es casualidad, ¿no? Es cuando se producen las declaraciones de Powell son el martes. El martes vemos una cierta caída del dólar, un cierto retroceso del dólar con las declaraciones de Jerome Powell, las primeras declaraciones que hemos visto, que hemos comentado en el sumario. Luego vemos que hay una debilidad persistente en el mercado, se produce una primera perforación y luego pues hay una remontada que el jueves pues se ve cortada de raíz con la intervención de Donald Trump, cosa que hace que el dólar se fortalezca hasta dejar el precio en 105,72 yenes, un nivel no visto desde noviembre de 2016. Por tanto, estamos en una zona importante para el dólar yen, una zona de mínimos de 2 años, prácticamente, de año y medio. Y esto pues es muy indicativo de la situación del mercado, porque normalmente el dólar yen actúa muchas veces como indicador adelantado de lo que puede suceder en el mercado de divisas, y por tanto hay que seguir muy de cerca las evoluciones de este par en estos momentos. El dólar australiano 0,7762 a precio de cierre, también una estructura de rotura de perforación de nivel de soporte en 0,78. Se produce la perforación durante el miércoles y ya no recupera, es decir, ha habido una cierta distribución de esa recuperación durante el viernes, pero no ha ido más allá. Ni con mucha intención de intentar remontar a zonas superiores. Por lo tanto, 0,7662 es ese precio de cierre, 0,7762 es ese precio de cierre, con una última jornada de la semana muy lateral, que nos indica que seguramente pues el contexto, la mar de fondo bajista, pues seguirá vigente al inicio de la semana. Esto nos deja pues una vela semanal importante, con un testeo de otra zona de soporte 0,7746, que es una zona importante, 0,7747, cosa que vamos a colocar ya aquí, y así tendremos pues la zona aquí bien definida, 0,7747. Bueno, pues en estos momentos tenemos al dólar australiano en una zona, digamos, de encrucijada interesante. Podéis ver como no teníamos marcada la línea, la hemos marcado, y es evidente la influencia de esta línea en la cotización y en la evolución del mercado. Podéis ver aquí cómo ha actuado de soporte de una forma bastante clara. Es una línea que no teníamos dibujada, la hemos dibujado a posteriori, y podemos ver cómo realmente pues tiene esa influencia. Como decíamos, en el largo plazo, pues esto nos deja un apoyo de nuevo en una segunda línea
de soporte como la que tenemos aquí. El caso del dólar, del cruce del dólar contra el oro, el caso del oro, pues tenemos también un movimiento de perforación, un movimiento de descenso. Ya iniciamos la semana en niveles ligeramente inferiores a esa directriz del movimiento, o sea, no tenemos un nivel de soporte o resistencia a largo plazo claro, pero sí que teníamos pues una directriz bajista. Iniciamos la semana ligeramente por debajo, pero con alguna posibilidad de que hubiera un punto de inflexión, un cambio en esa tendencia, pero vimos que no, que el miércoles pues ya, o el martes ya se ratificó ese descenso con las declaraciones de Powell y ya la cosa ya no mejoró, Volvimos a iniciar un nuevo impulso bajista que nos llevó de nuevo pues hasta niveles de $1.302. A partir de ahí, pues bueno, las declaraciones de Trump sacuden un poco al mercado y el oro, pues mira, aquí el oro volvió a subir, ha cerrado en 1.322,22, cosa que en el largo plazo pues nos deja una vela clara de indecisión en el mercado durante esta sesión semanal, pero fijaos que el tramo alcista pues se da prácticamente la última parte de la sesión del jueves y la del viernes, es decir, con posterioridad a las declaraciones de Donald Trump. Bueno, hemos visto un poco lo que ha sucedido en el mercado de divisas. Vamos a cerrar nuestro programa de hoy con nuestro espacio de estrategia, nuestro espacio dedicado a trucos técnicos o a trucos ciertas prácticas que hacemos nosotros en nuestras estrategias. Y hoy os vamos a hablar de un tema que creemos también principal, que creemos muy importante, y es algo que nos preguntan también bastante a menudo, ¿no? Es una pregunta bastante reiterativa que se hace a los traders cuando un trader pues está mostrando su forma de trabajar, su forma de operar o la estrategia que está llevando a cabo, y es ¿a qué distancia pone el stop? ¿No? Todo el mundo te pregunta ¿a qué distancia pones el stop? Y yo ante esta pregunta siempre doy la misma respuesta, que es depende. No es una respuesta evasiva, sino que es la respuesta real, la respuesta que puedo dar, porque no os puedo dar una respuesta determinada. Yo no opero con stops a 20 puntos o a 30 puntos. La razón es muy simple, y es que sabéis que nosotros, la base, el fundamento de nuestra estrategia y de nuestra visión de mercados es la volatilidad. Los mercados están influidos por la volatilidad. La volatilidad puede ser muy distinta en distintas fases del mercado, y eso hace que los precios se comporten también de forma muy distinta. Una prueba de eso son estos niveles con los que nosotros trabajamos siempre, que son niveles de largo plazo, como podéis ver aquí, este nivel de 1.22, 0.3, pues aplicados al corto plazo, ¿vale? Ha bajado un poco del 0.3 hasta 0.9, si queréis lo podemos poner exactamente donde ahora mismo le toca exactamente, ¿vale? Estos niveles lo que hacen es provocar alteraciones en la volatilidad de los precios, en el comportamiento de los precios a través de su volatilidad. Normalmente el par, cuando se acerca a uno de estos niveles, reduce la volatilidad, se reduce la operativa, porque hay operadores, pues por lo que sea, porque se salen del mercado, porque detectan esta resistencia o este soporte, porque han operado aquí anteriormente y quieren cerrar posiciones, la razón que sea. Normalmente los mercados, el motivo de un movimiento de mercado, de un movimiento del precio, nunca es uno solo. ¿Por qué? Porque si hay millones de operadores en el mercado, pues cada uno tiene su propia casuística y su propia forma de ver el mercado. Entonces, debido a posibles interpretaciones, a posibles necesidades de cada uno de los operadores, seguramente los orígenes de las causas de que un operador entre o cierre posiciones en un determinado punto, pues son muy particulares de cada uno. Sabiendo esto, debemos buscar un denominador común para poder trabajar con lo que nos dicen los gráficos, y para nosotros ese denominador común es la volatilidad. Entonces tenemos estas zonas donde la volatilidad se reduce. Se reduce no quiere decir que no haya volatilidad en estos puntos o en estos niveles, porque se reduce al acercarse. Muchas veces es al revés, o sea, al acercarse a estos niveles se reduce, y al salir o al alejarse de estos niveles esa volatilidad aumenta. Por tanto, el comportamiento de los precios es distinto, dependiendo de si hay una reducción o un aumento de la volatilidad. ¿A dónde quiero ir con esto? Si yo trabajo con stops fijos
habrá momentos en que esos stops no serán suficientes para la volatilidad que hay en el mercado, y habrá momentos en que esos stops serán del todo excesivos para la volatilidad que hay en el mercado, entonces no serán óptimos para el desarrollo de mi operativa. Por lo tanto, yo no utilizo stops fijos. Utilizo lo que yo me gusta llamar stops dinámicos. ¿Cómo hacemos los stops dinámicos? Pues muy sencillo, y ahora os voy a explicar uno de los secretos, ¿no? Nosotros en nuestro sistema Prometheus, nuestro sistema de divisas, nuestro nivel de stop siempre va determinado pues por el hecho de que el precio se encuentre o el precio dibuje un hecho estadísticamente significativo. Es lo que llamamos una significatividad estadística. Un hecho significa que es destacable desde el punto de vista estadístico. Es decir, que alcance un precio que estadísticamente tenga su importancia en un plazo determinado de tiempo. ¿Cómo lo medimos esto? Pues con una media exponencial, con una media móvil. Es decir, nuestros niveles de stop vienen marcados y definidos siempre por medias móviles. En función de la situación, en función del contexto en el que se ha abierto la operación, que sea un contexto de más largo plazo o de más corto plazo, utilizaremos una media u otra. Pero el precio de salida, nuestro nivel de stop loss, nuestro nivel de pérdidas, nos lo va a dar la media móvil. ¿Vale? Eso quiere decir que no tenemos o no podemos calcular con exactitud nuestro nivel de pérdida al momento de abrir una posición. Pues la verdad es que no. Preferimos correr ese pequeño riesgo adicional, pero sabiendo que nuestro nivel de stop se va a adaptar a la volatilidad que haya en cada momento. De manera que si tenemos un nivel de precio estadísticamente significativo que nos va en contra, eso hará saltar nuestro nivel de stop, porque significará que el movimiento que hemos visto en el mercado pues se ha roto o no se está dando la configuración adecuada y por lo tanto debemos salir del mercado. Por tanto, no utilizamos stops fijos, no utilizamos niveles de stops fijos a una determinada distancia de puntos, sino que lo hacemos utilizando indicadores que nos dan un nivel dinámico, un nivel que se mueve. ¿Qué beneficios también tiene esto? Nosotros no tenemos que preocuparnos de poner trailing stops, porque el stop nuestro ya es un trailing stop en sí, ¿no? Nuestro sistema algorítmico ya lleva implementado esa validación de nivel de stop y por tanto él ya valida los niveles de stops y yo no tengo que preocuparme de colocar o deshacer niveles de trailing stop o programar un trailing stop en la plataforma fijo, una instancia fija de puntos. Cuando haya menos volatilidad, nuestro nivel de stop se va a acercar al precio porque va a ser más significativo. O sea, diferencias de puntos menores de 10-15 puntos con una volatilidad menor, pues será más significativa que niveles de 20 puntos con una volatilidad mayor. Por lo tanto, aplicaremos un criterio distinto. Espero que hayáis entendido un poco el mecanismo, nos hayamos explicado bien con ese concepto que tenemos nosotros para desarrollar y colocar nuestros stops. De todas maneras, sabéis que pues cualquier duda nos la podéis plantear vía los canales habituales de redes sociales o nuestra web www.forexperiences.com. Creemos que es un sistema adecuado, con las pruebas y backtestings que hemos hecho es el que mejor resultados nos ha dado, porque es el que mejor se adapta a cualquier contexto de mercado, que al final ha de ser el objetivo de cualquier trader. Bueno, pues esto ha sido todo en nuestro espacio de estrategia. Os hemos explicado un poco pues cómo nosotros planteamos pues nuestros niveles de stop, nuestros niveles de riesgo máximo. Esa es la razón también por la que en nuestras pantallas podéis ver 3 y 4 medias, ¿no? Porque realmente son niveles de salida de nuestras operaciones dependiendo de las situaciones de volatilidad y del el contexto en el cual se ha abierto la operación. Sabéis que nosotros diferenciamos dos contextos de mercado distintos, rango y tendencia. Abrimos siempre operaciones tendenciales, pero hay dos casuísticas distintas que nos dan recorridos distintos y potenciales de beneficio diferentes. Pues eso también influye en el nivel stop que queremos aplicar, porque son situaciones de mercado con volatilidades completamente diferentes y eso hace que el nivel de stop tenga que ser distinto. El sistema debe tener en su pantalla o debe tener dentro de sus datos todas las opciones posibles, por lo tanto todo esto tiene que estar reflejado, ¿no? Y ese es también el motivo por el cual pues podéis ver más indicadores o más cosas en nuestras pantallas que quizás
En otras os mostramos las cosas pues tal como son y con todas las herramientas que nosotros utilizamos pues las mostramos en la pantalla. Aquí vamos a acabar nuestro programa de comentario semanal, dejándoos ya el resto de fin de semana que podáis disfrutarlo tranquilamente. No sin antes pues comentar que os esperamos el lunes por la mañana, antes de la apertura europea, en nuestro podcast de audio, en nuestro pulso de mercado, donde seguiremos un poco la actividad del mercado, y sabéis que de forma continua a través de nuestro canal de Telegram, que como usuarios registrados de la plataforma de contenidos Trading Desktop podéis solicitar vuestro acceso, os pasaremos un link para que podáis acceder. Y allí de forma continua vamos comentando las vicisitudes del mercado, porque ya sabemos que el mercado está cerrado durante el fin de semana, pero ahora mismo hay un activo que es el Bitcoin dólar que sigue trabajando y se sigue moviendo, y al que nosotros también seguimos y damos también algún comentario, algún indicio o alguna indicación de cómo también interpretamos o vemos el mercado de criptodivisas. Por lo tanto, si hay cualquier noticia también la vamos a colgar en nuestro canal de Telegram. Un saludo, buen fin de semana y hasta la próxima.